Bienvenidas, bienvenidos compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. El gusto de tener ahora a Gustavo Yal, que está de presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia, ¿no, Gustavo? Así, así es. Muchas gracias por aceptar la invitación y empieza contándonos qué es este instituto. Pedro, muchas gracias por la invitación. Un gusto realmente estar otra vez en tu espacio para reflexiones que ojalá sean de mucho interés para quienes nos escuchan y con el detalle que estos temas profundos ameritan. A ver, mira, el Instituto Iberoamericano de Justicia es una red de profesionales que tienen mucha experiencia en temas de acceso a justicia y en temas de seguridad también, que están vinculados en el buen funcionamiento del sistema de justicia. Son profesionales académicos de universidades de España, de Costa Rica, de Perú, de Colombia, de República Dominicana, en fin, de Ecuador, por supuesto, varios países, y han tenido la generosidad de nombrarme presidente del instituto por este periodo de 2 años adicionales. Y se trata de inspirar políticas públicas, de también ser una especie de tanque de pensamiento, como también se llama, pero sobre todo de inspirar políticas públicas concretas, diseños concretos que puedan en la región irradiar mejores prácticas de reforma judicial. Ecuador tiene mucha experiencia en esto, hay buenos profesionales que trabajamos en su momento en el Consejo de la Judicatura, más allá de que luego se ha destruido todo, conversaremos de eso, pero siempre el intercambio de buenas experiencias con profesionales que tienen la visión ciudadana de servicio público y de lo que siempre dijimos, de los modelos de demanda, no de los modelos de oferta, de ofrecer un servicio, no de ver qué necesita el ciudadano y desde ahí inspirar las políticas públicas. A eso se dedica el Instituto Iberoamericano, es un espacio académico, también de políticas públicas, y hemos diseñado algunas maestrías en la región sobre sistemas procesales, sobre justicia restaurativa, que es una justicia distinta a la retributiva, que busca también restaurar el tejido social para una mayor convivencia pacífica en la sociedad. Esa es una tarea pendiente en el continente, sobre todo para los jóvenes, la justicia restaurativa para de jóvenes que han caído en conflicto con la ley, como se dice, ¿no? Entonces, ahí hay expertos muy interesantes que son parte de políticas públicas en algunos países de la región. Bueno, pero todos esos objetivos y estos vectores de los que estás hablando hacen referencia a una visión del derecho, a una visión de la justicia radicalmente opuesta al curso que están tomando los acontecimientos en el país, yo diría también en el continente, ¿no? Es decir, la instrumentalización del derecho, de la justicia como un instrumento de represión, como un instrumento de persecución, con claros privilegios, con claras dedicatorias en una circunstancia gravísima. Aquí en el Ecuador, hasta recién teníamos, ¿no es cierto? Tenemos todavía de rehén a Jorge Glass, son años y años de rehén Jorge Glass, que últimamente fue secuestrado, creo que está en huelga de hambre hasta ahorita, ¿no es cierto? Secuestrado de la embajada. Y teníamos también de rehén al hijo de la vicepresidenta de la República, es decir, a una miembro de la misma boleta que acaba de ganar las elecciones con el presidente Noboa no solamente que la persigue, sino que intenta tener a su hijo como un rehén para que renuncie. Y ahora, digamos, la discusión aquí, la discusión entre comillas política en el país, no tiene que ver con los grandes objetivos nacionales, no tiene que ver cómo vamos a salir de la recesión, no tiene que ver con el agudizamiento de la pobreza, el agudizamiento de la inseguridad, el que siguen los secuestros, siguen los asesinatos políticos además, sino que están ahora discutiendo en cómo tienen que sacarle. Es decir, ni siquiera se menciona si es que es constitucional o no el sacarle a la señora Abad, sino que ya tienen que sacarle. Así que, Así. ¿cómo opinas tú? ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con la constitución? ¿Qué pasa con el país? Pero tantos temas que has ahí mencionado y que son profundos, que más adelante conversemos también del origen de todo esto, que es el trujillato, en mi opinión. Creo que eso merece una parte más amplio tal vez. Pero yendo a tu pregunta, mira, Platón decía que la peor justicia es aquella que quiere aparentar ser justicia. Y eso es lo que pasa con el lawfare, y eso es lo terrible, porque además esto del lawfare es, por supuesto, un concatenamiento de acciones entre el poder político, el aparato judicial y el poder mediático. Y en esa estructura de esas tres fuerzas confunden a la sociedad, cometen tremendas injusticias y finalmente debilitan al Estado.
tú usaste dos conceptos muy importantes. Dijiste privilegios y dedicatoria. Y esa es la distorsión más terrible que puede haber en una justicia. Privilegios. Se abandona la razón de ser de la justicia, del Estado de Derecho, que significa que todos somos iguales ante la ley y que todos merecemos igualdad de tratamiento. Eso es el Es decir, abandonar los privilegios. en la simbología de la diosa de la justicia ciega y con la balanza, ni tiene balanza o la balanza está desbalanceada y se quitó la venda, pues para poder ver a quién le perjudica y a quién le beneficia al antojo, ¿no? Al capricho. Si se quitara la venda para ser más igualitaria en el tratamiento sería bueno, pero se quita la venda para ahondar los privilegios y por lo tanto también las desigualdades sociales desde todo punto de vista. Desigualdades frente a lo que significa la protección de derechos en igualdad de condiciones y desigualdades sociales ahondando las indecentes desigualdades que hay en nuestro continente. Y también es producto de la manipulación de la justicia porque la gente no tiene tutela judicial efectiva para proteger sus derechos. Entonces, la justicia provoca mayor desigualdad, desigualdad de tratamiento, privilegios para unos, va rápido y en buen sentido para unos, va lento para otros o va rápido para la persecución. Mira, aquí hay un ejemplo clamoroso en la historia de nuestro país. En 17 días, una condena por influjo psíquico al presidente Rafael Correa, esto nunca visto en la historia. Esto es metida de mano en la justicia, no lo que acusaban antes, y si quieres conversamos un poco de eso, que significó un mejoramiento del sistema de justicia, pero la metida de mano en la justicia es lo que hicieron los que acusaban a otros que no lo hicieron, y ellos sí lo hacen, por ejemplo. Entonces, igualdad de tratamiento. Cuando en casación, normalmente un proceso yendo rápido, 6 meses, en plena pandemia, 17 días, ahí ves la instrumentalización, tratamiento desigual y lo que mencionabas, lo otro, la persecución. Entonces tienes privilegios y por otro lado instrumentalización de persecución y ese es el deterioro del aparato de justicia. Es una tragedia para cualquier sociedad que no exista un aparato de justicia que proteja los derechos en igualdad de condiciones y se convierta en instrumento de persecución. Tú no vas a encontrar una situación como esa, ¿no? De 17 días tener una condena a un actor político con un objetivo fundamental que es proscribir su participación y la de una tendencia política. Eso es un atentado no solo a la justicia, sino a la democracia en sí misma, porque es privarle al pueblo y a la ciudadanía en general su posibilidad de optar por más persecución mediática y distorsión que exista, pero el pueblo tiene derecho a optar. Y eso es la visión que tiene Loeffler, ¿no? El convertir al adversario político en enemigo, que a los enemigos se eliminan en vez de ¿Cómo enfrentarlos. saquenlo? No importa si lo matas inclusive, ¿no? Ahí está el tema de Agamben, ¿no? No importa si lo matas, o sea, y ahí está toda la descalificación con el tema de que es narcoterrorismo, de la culpabilidad por adelantado, de la corrupción, del hecho del influjo psíquico que puede incluir inclusive el hecho de que sea secuestrador, de que sea todo, ¿no? Si cualquier cosa ya hay en las redes sociales, ya no es, ni siquiera es un sesgo de confirmación, porque en el sesgo de confirmación, primero te haces hincha de una consigna, y luego buscas el argumento que mejor razona a favor de esa consigna. Pero ahora no hay ningún razonamiento, es decir, simplemente saltándose cualquier tipo de racionalidad, simplemente se plantea insultos, acusaciones, cargos sin ninguna evidencia, simplemente para hacer cargamontón. Y esto al principio era con los indígenas, con los correístas, bueno, ahora ya es con la señora Abad, que creo que es de la misma jorga de Milei, pues, o sea, y lo que acaba de pasar también con Trump en los Estados Unidos. Es decir, en la misma semana le declaran culpable de 44 casos a un candidato de extrema derecha en América del Norte y le acusan además de corrupto a un alcalde comunista en Chile. Es decir, la situación se vuelve absolutamente sistémica y sistemática. ¿Cómo queda la sociedad? Bueno, la sociedad ecuatoriana, pero ¿cómo quedan las sociedades en general al momento que se erosionan de manera se socavan de manera tan sistemática los fundamentos de esa convivencia civilizada a la que hacías referencia? Queda absolutamente en la indefensión, Pedro. Todos los ciudadanos, todos sin distinción con participación política o sin ella, los ciudadanos hoy por hoy en nuestro país están en absoluta indefensión. No hay un refugio de sus derechos que es el aparato judicial.
Pero para concluir un poco la idea del lawfare, se requiere esta connivencia entre el poder político, el poder judicial y el poder mediático. Porque finalmente, como tú bien decías, se tiene que generar una distorsión de la conciencia, una confusión social para que luego pasen barbaridades como las que hemos mencionado hace un instante. Fíjate, los medios de comunicación se han convertido en aparatos de justicia premodernos, es decir, de época feudal o monárquica, porque ahí se te juzga en los titulares de prensa, se te juzga sin debido proceso, se te juzga sin posibilidades de acceder a ninguna prueba, se te juzga sin derecho a la defensa. Es decir, esos grandes progresos de la justicia no los tiene el aparato mediático que Claro, y le además hace el definen preso como juego al primera aparato instancia, judicial. no como última instancia, ¿no? Como primera y definitiva instancia, ¿no? Ya estás juzgado sin debido proceso, sin acceso a prueba y sin derecho a la defensa. Por eso es esta connivencia entre poder mediático y poder judicial, que forma parte de una estrategia política. Y eso es una tragedia para cualquier sociedad. Evidentemente, menos mal, hay cada vez más espacios digitales donde las verdades también pueden ser contrapuestas, pero no deja de ser un tremendo problema social, ese problema de el lawfare encadenado con lo que significa el tema mediático. Vamos al tema de la vicepresidenta que mencionabas hace un instante. Este es un tema aparentemente técnico, pero es fundamentalmente un tema político realmente. No hay ningún vacío legal. Ahí claramente el origen de todo esto primero demuestra esa incultura política de ciertos movimientos como ADN del presidente Noboa, que pone un binomio que parece que ni lo conocía, o tal vez sí. Yo creo que en el fondo piensan igual, ¿eh? Mi teoría no es que piensen distinto. Es, es una libertaria, la señora se proclamó, pero no va tan bien, sino que tapiñado. Él dice que decía en la campaña que era de centro izquierda, mentira, es tal cual la señora Abad. El problema es que tienen un problema de ambiciones de poder, no tanto una discrepancia ideológica. Ambos son de la misma matriz. El problema, y que piensan igual, el problema es que tienen un problema de poder. ¿Quién ejerce ese poder? Entonces, volvemos al tema del uso del aparato institucional y judicial para excluir al enemigo político, porque su anterior, su socia original, binomio, ya es su enemiga, hay que excluirla, hay que eliminarla, y se atenta contra el derecho. Y aquí hay que ser objetivos. El, el derecho éticamente debe de ser aplicado de igual manera para todos. Si fuera la señora Abad o cualquier otra persona, igualmente hay que criticar este hecho. Claro. No se trata de que sea alguien que nos caiga bien o mal. ¿Tiene o no tiene derecho a ejercer ese cargo? Pues lo tiene en función de la Constitución, que establece claramente que cuando el presidente debe pedir una licencia para ausentarse del cargo, quien le reemplaza es la vicepresidenta. ¿Y por qué tiene que pedir licencia? Porque el Código de la Democracia es muy claro al afirmar que cuando se lanza un funcionario de elección popular al mismo cargo por el que está ejerciendo, debe separarse de ese cargo, pedir licencia mientras hace campaña electoral. Desde la campaña electoral debe hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de esa norma? Evitar que alguien use los instrumentos del cargo que tiene para beneficiarse en una campaña y reelegirse. La palabra reelección, Pedro, es usada en efecto en el Código de la Democracia. Dice, un candidato que se lance a la reelección. La Corte Constitucional, en un dictamen anterior, definió que el periodo que completa un presidente de la República, los asambleístas, un vicepresidente, que completa el periodo producto de una muerte cruzada, no debe ser considerado como un periodo y que por lo tanto no es un primer periodo y que luego tiene derecho a lanzarse nuevamente sin que eso sea considerado una reelección. Por lo tanto, podría nuevamente lanzarse luego de 4 años. ¿Qué estaba regulando el dictamen de la Corte? Estaba regulando una materia específica que se llama definición de periodos. ¿Qué regula el Código de la Democracia? El Código de la Democracia regula otra materia, la materia de no te aproveches de tu cargo para reelegirte. Es una leguleyada decir, como el Código de la Democracia dice reelección
Y como la Corte Constitucional dice que no hay periodo y no se puede considerar reelección si se lanza luego de completar el periodo anterior por muerte cruzada, entonces no tengo que pedir licencia. Mira, en derecho esto es muy sencillo. Las normas tienen ámbito material, ámbito temporal y ámbito espacial. Espacial, territorio, temporal, desde cuándo, y material, lo que se está regulando. Cuando no chocan las normas ni en lo material, ni en lo temporal, ni en lo espacial, no tienes un choque de normas. Cada norma tiene su propia existencia. O sea, ¿quién Y dice, no tiene por no? qué haber interpretación, además. Y no tiene por qué haber, exactamente, pero no tiene por qué haber ningún tipo de interpretación ni preguntarle a nadie, ni al procurador, ni a nada. Las normas son muy claras. Esto regula esta materia, esto regula esta otra materia. No hay confusión, son materias distintas. Uno regula los periodos, lo otro regula la imposibilidad ética de usar tu cargo para beneficiarte en una campaña electoral. Son materias distintas, es clarísimo. Sin embargo, la ley Guleyada dice, no, es que no hay oscuridad, etcétera. Pero el objetivo es político, entonces se usan las instituciones y se le consulta al procurador. Yo creo que el procurador, ya han consultado, no hago juicio de valor ahí porque, digamos, él puede estar sentado en su escritorio y le llega la consulta. Pero ha hecho algo, que es consultarle al Consejo Electoral, diciéndole, Consejo Electoral, si es que el funcionario que está en funciones en estas condiciones de terminar un periodo por muerte cruzada, comete un delito electoral si es que no pide licencia? La respuesta debería ser sí. Veamos qué es el Consejo Electoral. Creo que quedaría para la historia y podría ser objeto de juicio político también en su momento, si dice que eso no es un delito electoral. Sería un delito electoral. Eso le podría acarrear consecuencias muy graves en el futuro al señor Noboa si infringe la norma de esta manera, más allá, incluso que si el contralor, el procurador, asume la respuesta errada que eventualmente le pueda dar el Consejo Electoral. Entonces parecen temas técnicos muy difíciles, no, son temas absolutamente sencillos y claros, pero claro, se usan y se manipulan las instituciones como lamentablemente Pedro se ha vuelto la costumbre desde el Trujillato, que dejó inaugurada una etapa que aún sufre el país de una anomia. La anomia es una enfermedad social que significa que las normas no tienen contenido, son huecas, pueden decir algo, pero se usan y se manipulan de cualquier manera. Y Nadie las eso acata. nadie la saca, esto se llama anomia, una enfermedad social. Y eso lo puso en marcha el Trujillato, porque desde ahí, acuérdate que Trujillo, suelto de huesos y con el aplauso incluso de cierta prensa y de parte de la academia, dijo que sus dictámenes estaban por encima de la Constitución. ¿Ves tú esa barbaridad? Y esa Y barbaridad que fue incluyó dicha, una vacancia constitucional, ¿no? O sea que la sí, Constitución dejó de operar aquí durante 4 o 5 meses. es el origen de muchos problemas que sufre el Ecuador, incluyendo los de inseguridad ciudadana, me referiré a ello, pero eso es el gran origen y bien haces tú en recordar esa frase que algunos constitucionalistas que se pasean mucho por los grandes medios dijeron exactamente esa barbaridad, dijeron, es que vivimos un paréntesis constitucional. Imagínate esa frase, vivimos un paréntesis constitucional, lo dijo un profesor de Derecho de una universidad prestigiosa de Quito. Eso se llama dictadura. Se puede usar el eufemismo de paréntesis constitucional, pero paréntesis constitucional no es otra cosa que arbitrariedad y dictadura. No, Eso y, se que, y, aplaudió. que, y que empataban además con la frase de Paula Romo que decía, le preguntaron directamente, un periodista afín al gobierno de Moreno le dice, bueno, ¿y esto es legal, ministra? Cosa que era evidentemente no. Y ella con todo el cinismo dijo, no es legal, pero es procedente. Es lo Qué que procede a bárbaro. hacer. Sí, no importa que sea o no sea legal. Y me parece que estos dos elementos, ¿no? Han sido, yo creo que, pivotes de toda una ofensiva en contra del Estado de Derecho y, como tú mencionas, en contra de la democracia representativa, de la democracia limitada y todo lo que se quiera, pero eso ha sido sistemáticamente golpeado en los últimos tiempos. Yo te diría que el nivel de degradación ha sido tan rápido que ya ni siquiera les importa este tipo de racionalizaciones, porque decir que, es que lo que pasa es que esta es una excepción,
ya exigía un mínimo de razonamiento y había un logos, ¿no? Ahí había una idea de tratar de elaborar una justificación coherente que explique, estamos en una excepción. Y en el caso de la frase de Romo, ¿no es cierto?, él plantear el asunto de que, bueno, el país está en una urgencia y necesitamos proceder. Ya, pero de aquí, de un tiempo para acá, ¿no es cierto? Ni siquiera hay eso, ni siquiera se cuidan las formas. Es decir, a ver, Tal vamos, cual. yo quisiera regresar como lego, yo no conozco de leyes, pero el recurrir en un tema que es constitucional, recurrir al procurador ya es una violación, porque ya hubo un pronunciamiento que prohibía que el procurador se pronuncie sobre temas constitucionales. Entonces, quieren, la trampa empieza desde la propia pregunta, porque el momento en que dirigen la pregunta al procurador lo dejan solamente a nivel de la ley y por tanto a nivel de la ley solo podría preguntarse en torno a si cabe o no cabe pedir una licencia, es decir, que es un tema que no está en la Constitución y que podría pronunciarse. El problema que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, es que detrás de eso habría que definir, ¿no es cierto?, cuál es el cargo del presidente Noboa, pues, porque si no es presidente, ¿qué es? Presidente interino, pero presidente interino es un cargo que no está en ninguna, ni en la Constitución ni en las leyes. Así es. No, claro, es una maniobra absurda, porque el tema es constitucional, no es un tema de mera legalidad. El procurador está para responder inquietudes cuando hay oscuridad normativa. Aquí no hay ninguna oscuridad. Cuando existe un choque de normas, no sabes si prevalece una u otra, porque están regulando la misma materia, porque caen en el mismo aspecto espacial, en fin. Pero no, aquí no hay un choque de normas en temas de materia, en materias de tiempo, o en tema espacial, de territorio. No, no hay esa oscuridad. El tema es constitucional además, porque involucra también las funciones del vicepresidente consagradas en la Constitución. Entonces ahí el Contralor tiene que tener mucho cuidado. En efecto, te digo, por un lado, decir, no, yo puedo estar aquí, me llegó la consulta. Bueno, esa consulta podría evacuarla diciendo, es un tema constitucional y fin. Lo que ha hecho es enviarlo al Consejo Electoral. Habrá que ver qué le responden, pero al final será su responsabilidad el responder un tema que a mi juicio es absolutamente constitucional. Pero bien, como decías hace un instante, se dice, ¿no? Y se viene diciendo, y entonces ya se ha vuelto una costumbre esto de que no, lo que pasa es que sí dice la ley, pero se necesita otra cosa. A ver, eso se llama deriva ética, porque significa el fin justifica los medios. Sí es cierto que tal vez no es tan legal, pero es necesario hacer. A ver, el Exacto. derecho, Es la misma el derecho doctrina que tiene Baby Torres cuando dice, bueno, pero no podemos dejar que la vicepresidenta se haga cargo de la presidencia, hay que poner a un ministro. Es decir, no tiene ninguna relación con lo que dice la norma, sino que simplemente dice, tenemos que hacer esto. imagínate, y eso se empieza a decir suelto de huesos y entonces empieza a ser aceptado entonces por unos o por otros. Y Y no, empieza a no, ser tenemos validado por otros validado. abogados. Es decir, mira, Exactamente. a ver, esto a mí me tiene absolutamente espeluznado, ¿no es cierto? Cómo opera esto que llaman las comunidades epistémicas, es decir, cómo se procesa a nivel de los especialistas este tipo de impases, entre comillas, este tipo de disputas, ¿no? Lo que le empiezan a corregir no es el hecho de que se vaya en contra de la Constitución y de la ley, sino que empiezan a decirle, no, es que esa no es la forma de decirlo, sino que hay que plantearlo en términos de una consulta al procurador y como el procurador ya tiene esta interpretación, se resuelve la cosa por el lado legal, entre comillas. Claro. A ver, es otra vez lo que te decía hace un rato, ¿no? La apariencia de justicia es la peor forma de justicia o de injusticia, mejor dicho. La apariencia de justicia es la peor de las formas de injusticia. Entonces, claro, le quieren dar esta apariencia de manejo institucional, pero que claramente es leguleyada e intencionalidad política. Y esto nos conduce, Pedro, y eso es lo más grave, a una deriva ética social. El mensaje es, el fin justifica los medios, aquí la ley del masapo, y se hace lo que se hace porque tenemos el poder para hacerlo. Y esto es Bueno, un deterioro. y esa ya es, ¿no es cierto?, la verdadera verdad. Pues, o sea, esto sí es lo que en realidad ha estado sucediendo en los últimos 6, Sí, 7 años, ¿no es cierto?, así es. de manera descarnada, ¿no es cierto?, se ha venido dando, y por eso es que se inventa.
era necesario descalificar a Correa y por eso se inventa la doctrina del influjo psíquico. Así es. Era necesario, ¿no es Cualquier cierto?, barbaridad. secuestrar a Glass y por eso se inventa la doctrina y citando a la Convención de Caracas, se inventa una doctrina internacional que no existe y que por el contrario, la Convención de Caracas estuvo llamada a zanjar de una vez por todas esas dudas. Porque Así es. dice explícitamente, para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo ahorita, estamos situados en los años 50, para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo ahorita en Lima, en la embajada colombiana en Lima, donde está asilado Aya de la Torre, de ahora en adelante, ¿no es cierto?, no puede darse asilo a alguien que está acusado de delitos comunes, pero si es que hay alguna sospecha por parte del país asilante de que hay motivaciones políticas, es posible. Y quien tiene que Entendible. decidir eso es el país asilante. Y además Así es. dice, inmediatamente tiene que darse el salvoconducto. Es decir, yo he visto asimismo espeluznado cómo aparecen una gran cantidad de jurisconsultos, de doctores con llenos de títulos, de profesores universitarios, tanto de aquí como de afuera, que citan la Convención de Caracas hasta donde les conviene. Así es. Esos internacionalistas, qué bestia. Es impresionante porque además, mira, bien tú has recordado muy bien, muy rápidamente el origen y la evolución del derecho de asilo. Mira, antes de la Convención de Caracas del año 54, había la Convención de La Habana de 1928 que ya reconocía en el ambiente interamericano el derecho de asilo, pero no había el artículo 4 de la ley de la Convención de Caracas, no había ese artículo. Había el derecho de asilo, potestad del Estado, que puede dar asilo, y como tú bien recuerdas, allá de la Torre, político peruano, se asila en la embajada de Bogotá en Lima. Y fíjate que la dictadura no se metió a hacer lo que la barbaridad que hizo Noboa. Ahí le respetaron, ahí estuvo largos años. Allá de la Torre hubo un juicio en la Corte de la Haya, y la Corte de la Haya no logró resolver el problema porque justamente había falta de claridad en la Convención de La Habana de 1928. Y como tú Completo, bien Gustavo. dices, Había no solamente falta de claridad, sino presiones específicas de parte de los Estados Unidos para favorecer a la dictadura de Odría en Perú. y la Corte se lavó las manos, claramente. La Corte de Justicia se lavó las manos, se fue por la tangente y dijo, no le dio la razón ni a Colombia ni a Perú, se quedaron en las mismas. Entonces viene la Convención de Caracas sobre derecho de asilo y zanja el problema, como tú bien has dicho, y crea el artículo 4 de la Convención y deja claramente establecido que quien califica la condición de perseguido político es el Estado asilante, porque no hay otra fórmula de que funcione el asilo, porque si no nos quedaríamos en la ambigüedad que vamos a esperar que el Estado territorial sea el que diga, sí, sí, le estoy persiguiendo. No, pues Claro. la lógica Bien, pues, jurídica. yo Entonces traía a evolucionó hacia colación. adelante el Claro, yo traía a asilo. colación porque hay un paralelo también con respecto a esto. Recordemos que la oposición decía, acusaba a Correa y decía, pero usted se religió, ¿no es cierto?, utilizando todos los recursos del Estado. Entonces, las decisiones que se vinieron después, precisamente las aclaraciones que se hicieron tanto en la norma electoral como en el tema de la sucesión, ¿no es cierto?, planteaban claramente el asunto de que no vuelva a suceder este supuesto abuso de poder. Y resulta ser que son los mismos jurisconsultos los que ahora están abogando porque se resuelva, ¿no es cierto? Se dé una interpretación que favorezca el uso de los recursos públicos por parte de Noboa en esta situación, haciendo una distorsión respecto a lo que Claro, sucedió en el periodo, porque estábamos en pleno proceso constitucional, ¿no? Había una nueva constitución así es. que se había convocado. Es decir, Correa se lanza en el 2006 con la bandera de que había que patear el tablero y crear una nueva constitución. Esa nueva constitución fue aprobada por el 82.7% de la población, acordémonos. Entonces, Claro, es y un la tema norma, muy importante ubicar, ¿no es cierto? Que estábamos en un proceso totalmente. de reestructuración institucional conjunta, ¿no es cierto? No, que no puede compararse con un proceso que está contemplado en la propia Constitución, que es el tema de la muerte cruzada, y que debería tener una transición de lo más transparente, pues. Así es, y el código de la democracia además es posterior, no se puede
juzgar una conducta cuando había una normativa y otra conducta cuando hay otra normativa. Pues esto es básico. Pero Y además yo yo creo digo, que es importante este paralelo en términos de que justamente si el propósito del legislador es zanjar o ambigüedades o malentendidos o zanjar determinados procedimientos políticos, legales, ¿no es cierto?, que se consideraban con uno u otro sentido inconvenientes. Entonces, tanto pero en el marco, en el caso de lo de la Convención de Caracas, como en el caso del cambio de la normativa, acá claramente había una disposición para que no vuelva a suceder. claro, exactamente como en el marco de la ley. Toda resolución tiene, y actuación tiene que darse en el marco de la ley. En el derecho público se hace lo que está permitido, no como en el derecho privado, que hago lo que no está prohibido. No, en el derecho público y en el derecho internacional público también, lo que hago es lo que está estrictamente permitido y no puedo yo hacer interpretaciones. Y ahora resulta que algunos internacionalistas dicen, ah, hay que revisar las normas del asilo. Bueno, si las van a revisar será para que sean derechos progresivos, porque además hay que recordar algo, Pedro, muy importante, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le respondió una pregunta al gobierno del Ecuador, al Estado ecuatoriano, que en el año 2016 le preguntó sobre la extensión, amplitud y características del derecho de asilo. Y la Corte respondió en el año 2018 en un largo dictamen, en el acápite 116, si no estoy mal, dice claramente que el derecho de asilo es un derecho humano y subraya el hecho de que el lugar donde está el asilado refugiado en un establecimiento diplomático es inviolable. Entonces, mira, aparte de la Convención de Caracas, tenemos una respuesta dada al Estado ecuatoriano a su propia pregunta por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que le dice, Estado ecuatoriano, las sedes diplomáticas donde está refugiado un asilado son inviolables. Pues imagínate la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano, producto de la acción que hizo Noboa, frente también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sin duda el caso de Jorge Glass terminará ahí si es que no se resuelven las instancias nacionales y evidentemente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya con la misma respuesta que le dio al Estado ecuatoriano frente a su propia pregunta, le va a decir, usted mismo, Estado, me preguntó en su momento y le dije que esas instancias eran inviolables. Y usted es ahora llevado acá a ser juzgado y será juzgado también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que no se resuelven en instancias nacionales el caso específico del ex vicepresidente Jorge Glass. Y a nivel de la Corte Internacional de Justicia, el pronóstico lamentablemente es muy malo para el Estado ecuatoriano, para el gobierno de Noboa. Se ha dicho, mira, también cómo se distorsionan las cosas, ¿no? El señor Esteban Torres dijo que el Ecuador había ganado porque la Corte había rechazado el pedido de México sobre las medidas cautelares. Más allá del dolor que nos causa que el nombre de nuestro país esté de esta manera evaluado en instancias internacionales, tampoco se puede mentir de esta manera y decir que ha ganado el Ecuador porque no le dieron las medidas cautelares a México. Lo que pasó, Pedro, fue que la Corte no dio paso a volver obligatorio el pedido de México porque Ecuador, el gobierno de Noboa, ya se allanó al pedido de México. México decía, como medida cautelar, no como el juicio de fondo, Corte obligue a Ecuador con medida cautelar que garanticen la inviolabilidad del establecimiento, que protejan nuestros archivos, etc. Ecuador se presenta ante la Corte y le dice, Corte Internacional de Justicia, me comprometo ante ustedes, jueces internacionales, a respetar esta relación, a no volverme a meter y a precautelar los archivos. La Corte, fiel a su jurisprudencia, que hay casos similares anteriores, dice, ya que el Estado al cual se le pide un comportamiento viene aquí y se compromete ante mí a hacerlo, ya no es necesario que yo saque la medida cautelar. Entonces, no es que rechazó lo de México, es que dijo ya no es necesario porque ya vino el otro y se allanó a su pedido. Es una pequeña lógica jurídica, nada más eso. Pero no se puede decir entonces Ecuador ganó. No, no ganó. Lo que pasa es que se allanó. Es decir, aceptó que ese pedido era procedente y dijo lo voy a respetar. Ese es el tema. Entonces se hace una serie de distorsiones solamente con un tema que es impresentable, ¿no? Que no tiene ninguna presentación
y que a nivel internacional lamentablemente el Ecuador sufrirá sin duda consecuencias, salvo que con un cambio de gobierno en el Ecuador pueda significar un arreglo diplomático. Eso también es posible y es muy deseable, porque si no es así, Ecuador tiene un pronóstico de ser sancionado ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, a nivel internacional, por supuesto, hay muchos precedentes en los que un cambio de gobierno del Estado agresor implica que el Estado víctima llegue a un entendimiento diplomático y no se continúe con un juicio. A mí me parece que es un escenario deseable, pero pasa por la necesidad de que salga del gobierno Noboa. De otra manera no va a haber un arreglo diplomático, esto es muy claro, y los juicios continuarán más allá de que duren mucho o poco. Hay juicios Además, de la misma... él se ve obligado a mantener su imagen de macho, de Rambo, ante las elecciones, ¿no? Es decir, porque en las encuestas no le ha ido mal con esa bravuconada y necesita conservar esa imagen. Una vez que ya se le desmoronó la otra imagen que tú mencionabas, de que supuestamente era el empresario progresista, ¿no? Y claro, que es una absoluta farsa, como lo muestran todas sus políticas públicas. Mira, hay un tema adicional que solamente lo menciono adicionalmente antes de pedirte que analicemos un poquito el tema de la seguridad ciudadana, que es tan grave, que está vinculado. Ese tema de la deriva ética que hablábamos hace un rato, ¿no? Que las normas Ujú. están ahí, pero que nadie las cumple, y que principalmente los gobernantes no las están cumpliendo y que juegan con la norma, termina en una visión social de la justicia por mano propia. Pues cada uno puede hacer lo que quiera. Y esto es un deterioro del tejido social muy grave, extremadamente grave. Fíjate que en el año 2007, acuérdate, antes del año 2007, antes del gobierno de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, había mucha justicia por mano propia en el país, mucho linchamiento. Acordémonos de eso, había muchos problemas de justicia por mano propia en la sociedad. ¿Qué pasó después? Cuando mejoró la seguridad ciudadana, cuando mejoró el aparato de justicia, sin llegar a ser perfecto, por supuesto, es un tema que Ecuador sí fue referente, aunque no hay ningún aparato judicial en Latinoamérica que pueda considerarse perfecto, pero mejoró tanto y enormemente que también significó una elevación ética de la sociedad, es decir, crees más en las instituciones. Entonces ya no es que vas a la fiscalía y te dicen vuelva mañana, no denuncie, como está volviendo a pasar ahora, sino que atienden tu denuncia. Hay un procesamiento, hay un resultado. Te quejas de los jueces, entonces hay un procesamiento de tu queja. Ahora ya las quejas ciudadanas no se evacúan, no se responden, la gente pierde confianza en la ciudadanía. La justicia lentísima, los juicios duraban una eternidad, mejoraron enormemente. El promedio, Pedro, de mejoramiento de la justicia ecuatoriana fue enorme y de aplauso internacional a nivel de materia penal, laboral, civil, familia. Heredamos un sistema de justicia donde una madre tenía que esperar 18 meses para que le fijen una audiencia, y si cuando llegaba ese tiempo se realizaba la audiencia o la postergaban semanas o meses más. Y dejamos un sistema de justicia donde en 2, 3 semanas había la audiencia, tenía que darse la audiencia y que el juez resuelva lo que tenga que resolver. Entonces llegas a tener una mayor confianza. Entonces dejas de lado la justicia por mano propia, que es no tiene nada de justicia, es hacer justicia por mano propia, es una violencia social, parte de la violencia social. Y estamos volviendo a eso ahora. Estamos volviendo a eso ahora porque la gente ya no confía nuevamente en las instituciones, porque ve que los gobernantes, los funcionarios públicos hacen de la norma cualquier cosa. Entonces, a veces es una deriva ética que a veces cuesta mucho tiempo nuevamente recuperar. Y eso se recupera con nuevos liderazgos, renovar justamente la visión de que el derecho está para proteger al bien común, las instituciones públicas para proteger al bien común, y nuevamente encauzar la convivencia pacífica de la sociedad en función de que todos somos iguales ante la ley y que nadie nuevamente vuelva a decir eso de no sabes con Bueno, quién te estás metiendo, yo estoy por encima de la ley, yo hago lo que me dé la gana, yo me meto en una embajada, etcétera. No, respetamos las normas y volvemos más eficiente al Estado. Y eso mejora la convivencia ciudadana y es una elevación ética de la sociedad, insisto, porque ya no estás en el fin justifica los medios, en justicia por mano propia, sino en el hecho de que el Estado haga adecuadamente su trabajo. y aquí hay un tema que tú has mencionado. Has mencionado dos cosas que son, me parece que son graves por sí solos, pero que ahora están convergiendo, ¿no es cierto?, en un proceso que termina beneficiando el reclutamiento de las mafias, la legitimación de las mafias en ciertos segmentos de la sociedad, en ciertos territorios en términos espaciales, pero también en ciertos territorios institucionales, ¿no? Es decir, ante la falta y la degradación de la institucionalidad, de la democracia, del Estado,
empieza a crecer, ¿no es cierto?, el atractivo que puede tener para ciertos sectores a los que el sistema no les da futuro, en torno a una alternativa de violencia, una alternativa de dinero fácil, una alternativa de violación permanente, de estar permanentemente, digamos, en un clima de transgresión. Entonces, tú mencionabas el tema de la anomia, ¿no? El tema durkheimiano de la anomia, en términos de que la gente no se ve reflejada en la institucionalidad, no se ve reflejada en la norma y por tanto no siente ningún apego, no siente ningún cariño, digamos, al país, y que puede ir, ¿no es cierto?, desde el asunto de ir haciendo todo tipo de torerías en el parque público, ¿sí?, hasta la cuestión que acabas de mencionar tú en términos de que simplemente aquí, a mí, ¿de qué sirve la justicia? La justicia no es nada confiable, ¿no es cierto? Es una burla, es una payasada. Esta apariencia de justicia es algo totalmente deleznable, entonces yo puedo hacerme la justicia por mi propia mano. Y de eso, ¿no es cierto?, a todo el discurso tipo Milei de que quien evade los impuestos es un héroe, que entre la mafia y el Estado, pues la mafia, porque es libre comercio, estamos a un paso. Es decir, no es una cuestión que sucede nomás, sino que está siendo programada, está siendo construida sistemáticamente como parte de una agenda que es continental, pero que en la que estamos Argentina y Ecuador como punta de lanza de este laboratorio social que pretenden hacer. Y el otro punto que acabas de mencionar, que me parece que es muy grave, es precisamente la noción beberiana del monopolio legítimo de la violencia, o sea, el ejercicio legítimo de la represión, el ejercicio legítimo de quién puede decir esto sí y esto no. El momento en que entras en esta situación, ¿no es cierto?, en que hacen lo que les da la gana, de que yo pateo al perro porque yo soy bien macho y tengo huevos de avestruz, el momento que invado embajadas, el momento que no importan las leyes, el momento que yo interpreto la Constitución, yo interpreto el Código de la Democracia como a mi conveniencia, el momento en que yo decido, ¿no es cierto?, el ir inclusive en contra de mi propia selección de vicepresidenta, secuestrando a su hijo. O sea, claramente queda, ¿no es cierto? El coger preso a una persona y mandarle a la cárcel más peligrosa, a la cárcel de alta seguridad, donde están los delincuentes más peligrosos del país, en un escenario en el que se han visto todo tipo de atrocidades, claramente marca una amenaza ante el imaginario popular, ante la conciencia de la gente, ¿no es cierto?, tanto a nivel interno como a nivel internacional, hay una prostitución, hay un proceso de emporcamiento, ¿no es cierto?, de ese ejercicio legítimo de la violencia, de ese ejercicio legítimo de la represión. Al poner las dos cosas juntas, la anomia y la destrucción de la legitimidad de ese ejercicio de la violencia, lo que queda abierta, ¿no es cierto?, es la puerta de que cualquier otra banda, los tiguerones, los lobos, tienen derecho a estar en este territorio y ser ellos los que impongan ese ejercicio de la violencia. Son ellos los que legitiman. Si es que lo que hace el Estado no es legítimo, si es que no hay ningún cariño, no hay ninguna validación respecto a lo que dice la norma, lo que dice el sistema, lo que dice hasta las cosas más elementales, si es que no tengo, ¿no es cierto?, no tengo escuelas, no tengo colegios, si es que no hay medicinas en los hospitales, si es que no hay justicia, si es que la policía es lo mismo que los delincuentes, si es que el exministro Serrano habla de 1.500 miembros de la policía que están embarrados en esta cosa, es decir, la versión que tiene la gente en tan poco tiempo, ¿no es cierto?, está haciendo un bombardeo sistemático que está creando un caldo de cultivo que probablemente cueste generaciones recuperar. Y puede provocar un estallido social, ¿no? Y, a ver, mira, la fuerza está dentro de la ley y está regulada por la ley, el uso de la fuerza. La violencia está por fuera de la ley, son dos conceptos distintos. Pero desde el aparato estatal se puede ejercer y se ejerce violencia, es decir, atropello, es decir, fuerza física o social por fuera de la normativa constitucional y legal. Y eso es lo que le está pasando al Ecuador. Entonces, el Estado no es que está ejerciendo fuerza, está ejerciendo violencia. Violencia social, que es ahondamiento de las desigualdades sociales también, violencia cultural, con este tema del machismo y demás, violencia estructural con las diferencias sociales y también atropellos físicos, ¿no?
Entonces, por ahí no es el camino. El camino sí es que el Estado tiene que ejercer fuerza en su momento contra la delincuencia, por supuesto, pero dentro de la normativa. Y voy a ir allá también a profundizar un poco, pero sabes que escuchándote, pongo un ejemplo que quizás quienes nos escuchan pueda resumir para quienes nos escuchan algunos aspectos. Y voy a poner un ejemplo de otro país. En Estados Unidos, recuerda tú que fue a finales de los años 90, si no estoy mal, cuando se produjo el problema de Rodney King, un afroamericano, un negro americano que conducía su motocicleta por fuera de los límites de velocidad y fue atrapado detenido por la policía y entre 5 policías blancos casi lo matan a patadas. Esto fue filmado por otro ciudadano. Fueron a juicio los policías. La evidencia de este maltrato era obvia. Casi lo matan a Rodney King a patadas. Y el jurado, en Estados Unidos hay jurados, todos blancos, con el video al frente, declaran que los policías son inocentes. ¿Qué pasó al día siguiente? Salió toda la comunidad negra, la comunidad latina, y hubo una violencia social tan fuerte, para no alargar el cuento, tan fuerte, que tuvieron que anular ese juicio, hacer otro juicio, poner un jurado que sea un jurado diverso culturalmente, y entonces hubo una sanción para esos policías que habían atropellado. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué hubo violencia social al día siguiente de que se declararon inocentes a los policías blancos cuando había un video que demostraba que casi lo matan a Rodney King? ¿Por qué? ¿Por qué la violencia? Porque la gente no se reconoció en esa decisión de Estado. Porque era evidentemente un atropello del Estado, lo que tú decías hace un rato, no me reconozco en tu norma, no me reconozco en tu institución, porque tú no me estás reconociendo a mí. El Estado tiene que reconocer los derechos de todos y hacerlo con justicia y desarrollar el acceso a Y derechos. que no es un caso único, esto que se dio en la época de Sí, Bush padre, ¿no es cierto?, se acaba de repetir, ¿no es cierto?, igualmente con todo el contenido racista en el caso de Let Me Breathe, ¿no? O sea, no puedo hay respirar. muchos. Ah, exactamente, exactamente. Entonces ahí tienes una serie de elementos. Pero a lo que voy es que el elemento puntual este que acabamos de reseñar nos muestra como la importancia de que el Estado haga su trabajo para que haya paz social. Porque si el Estado no hace su trabajo, no hay paz social. Porque yo puedo entender que pierdo el juicio, pero si entiendo que el juicio lo pierdo porque hay corrupción, empiezo a alejarme de las instituciones, empiezo a no reconocerme. Y entonces empieza la gente, y esa es la otra pregunta que se hacía, ¿no? ¿Por qué la gente salió luego del caso Rodney King a romper vitrinas, a romper todo? Que la gente no se reconocía como parte de esa comunidad porque el Estado no me estaba reconociendo. Y eso no es una justificación de la violencia, es una explicación de la violencia, no una justificación. Para mí la violencia no tiene justificación, pero tiene el Estado la obligación de hacer que sus instituciones funcionen en función de las necesidades, funcionen en igualdad de tratamiento y que la gente se acabe reconociendo en sus instituciones de la sienta propias. Eso es lo que cada vez se siente menos en nuestro país, porque vemos que las instituciones solamente son un juego Y, político y, para que, no, beneficiar y que no privilegios. El solamente, caso Olón es un ejemplo, ¿no? claro, es justo a lo que iba, ¿no? Es decir, no es solamente en el ámbito jurídico, ¿no? Es Judicial, decir, claro. es una cuestión que en el caso Olón es evidente que se está utilizando a todo el aparato del Estado, se está utilizando a los ministros de Estado, se está utilizando a piquetes del ejército, a piquetes de la policía, para servir un caso privado, para servir el capricho privado de la pareja presidencial. Es decir, pero resulta ser que lo mismo se podría decir al respecto de los impuestos. Es decir, se elevan los impuestos para el conjunto de la gente, pero se perdonan los impuestos de la familia del presidente Noboa y de sus amigos. Aumentan los impuestos y los costos para la gente y ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional van a subir también bajo el membrete de focalización de subsidio, van a subir también los combustibles, la energía. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se están perdonando a través de las otras leyes a los constructores, se está perdonando a la gente de turismo, se están perdonando a los bancos, a las grandes empresas, más impuestos y más impuestos y más regalones con la plata ajena. Y mientras tanto, la gente se está muriendo porque no hay diálisis, mientras tanto, los hospitales no tienen medicinas elementales, los planteles escolares están pero en soletas, ¿no es cierto? Inclusive se llega a la barbaridad de decir que se va a utilizar las unidades del milenio, las escuelas del milenio, ¿no es cierto?, como cuarteles policiales, cuando el alcalde de Quito
acondiciona las UPCs para recuperarlas, ¿no es cierto? Y no, ni siquiera dan la dotación para que puedan ir el personal a trabajar allí. Es decir, mira, la situación me parece que, insisto, no es un tema anecdótico, sino que se convierte, ¿no es cierto?, en un ataque multilateral a la esperanza de la gente, en un ataque multilateral a cualquier ilusión que se haga la gente de que va a haber un Estado que nos represente a todos. ¿Cómo ves vos esta situación en términos ya no de la cuestión teórica, sino de la situación cotidiana, de la convivencia a la que hacías referencia hace un momento? No, justamente es que estamos sufriendo los efectos desde hace 7 años y cada vez agravándose aún más. Parece que ya no se agravaba, se agrava más. En época de Moreno, de Lazo, ahora de Noboa, estamos sufriendo los efectos de esta unión entre el poder económico y el poder político, que es otra de las tragedias sociales. Pues cuando llegan las élites económicas a gobernar y a usar el aparataje del Estado, lo hacen para beneficiar a sus propias élites políticas y abandonando todas las políticas sociales. Y esto tenemos una claridad desde el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo y ahora la continuación de Noboa. Y Noboa está continuando el gobierno de Lazo, no solamente en términos formales del tiempo que le faltaba concluir, sino que lo está continuando Es la con misma las agenda, mismas ¿no? políticas, la misma agenda, son de la misma matriz eh, de poder económico. Entonces simplemente está continuando esto para tragedia del pueblo ecuatoriano y tú has relatado muy claramente donde hay una ausencia de Estado que privilegia a unos y a otros los deja en el abandono, se usa el Estado y todo su aparataje para beneficio privado, para beneficio de las élites. El caso Long, insisto, es absolutamente elocuente y de ahí sale a la luz que el gabinete de Noboa son sus empleados, básicamente, cuando la cultura política lo que te dice es que tu gabinete es un gabinete de trabajo en equipo con objetivos sociales. Pero es trabajo en equipo, sí, hay un presidente que lidera, que organiza, por supuesto, pero que escoge un gabinete en función de una calidad técnica para trabajar en equipo, en función de objetivos comunes. Ese es un gabinete gubernamental, no un grupo de empleados para beneficiar los intereses privados del presidente de la República. Entonces ahí tienes una visión también política que tienen estas élites de manejar el poder y poner a sus empleados para que sigan trabajando como en su empresa privada para beneficio de sus intereses. Cuando la visión progresista, la visión adecuada de manejo del Estado es el bien común. Entonces, para tener el bien común, necesitas a los más calificados con los cuales haces equipo de trabajo, insisto, porque a veces no entienden estas personas que dicen, tu jefe. No, no, jefe, pues, simplemente en esta visión empresarial del jefe, del empleado, que lamentablemente debía también superarse, también ahí debería mirarse como equipos de trabajo. Pero en un gobierno que piensa en el bien común, lo que tienes es equipos de trabajo, no tienes subalternos realmente, tienes Ahora, un mira, liderazgo. este tema que tú mencionas, ¿no es cierto?, tiene, más allá de una opinión progresista o no, ¿no es cierto?, tiene que ver con la gran promesa de la modernidad, es decir, frente a las relaciones personales, ¿no es cierto?, en las que el ejercicio del poder, de la violencia, de la justicia, de la ley, venía dada directamente por el rey, ¿no? Por eso es que esa equivocación que tiene la señora Palencia, que dice que tiene ni sé cuántos diplomas, ni sé cuántos títulos, y dice, yo soy súbdita. Se refiere a sí misma como súbdita, no es Qué bárbaro, inocente. Yo he oído algunos qué bárbaro eso. No lo abogados, escuché, ¿no es pero es una cierto?, barbaridad. que dicen que son sinónimos. Súbdita quiere decir bajo el dicho, bajo la orden. Ciudadano hace referencia, ¿no es cierto?, a que la soberanía está en el pueblo, está en la polis, está en la posibilidad, en la organización de la política, ¿no es cierto?, desde la gente, no en una cuestión vertical. Cuando se plantea el Estado moderno, ¿no es cierto?, aparece justamente la superación del despotismo anterior, ¿no es cierto?, de Claro, la situación así es. premoderna, con la mediación de lo político precisamente en torno al bien común. Entonces, inclusive en términos ideológicos, aparece, ¿no es cierto?, como una necesidad de justificación el tema de aparentar el que los intereses de un sector específico se proyectan como que fueran los intereses universales del conjunto del país. Aquí
ha echado a la basura inclusive esa necesidad, no para generar un proceso revolucionario, sino al contrario, para retroceder a formas arcaicas de dominación, a formas arcaicas de opresión. Y lo más grave de toda esta situación es que una buena parte del país, a pesar del deterioro en las encuestas de la imagen del presidente, una gran parte del país lo sigue creyendo. ¿Cómo entiendes tú esta situación, Gustavo? Es posible, creo que también hay unas formas culturales que también deben ser utilizadas para pasar mensajes correctos, con fundamento, y no quedarnos en la superficialidad. Hablo de las redes sociales, de las aplicaciones, de TikTok, etcétera, que creo que deben ser utilizadas adecuadamente, pero no quedarnos en la superficialidad, por supuesto, y que cada vez hay una mayor conciencia. Pero mira, también yo sí creo en este concepto, en esta frase que dice que se puede engañar a algunos algún tiempo, que se puede engañar incluso a muchos mucho tiempo, pero que no se puede engañar a todos todo el tiempo. Pero se hace mucho daño en ese engaño que puede pasar a muchos, a todos, a muchos mucho tiempo, aunque no sea a todos todo el tiempo, porque va a haber una reacción y tiene que haberla, lamentablemente, ojalá sea democrática y en las urnas, ese despertar, porque si no es un estallido social, pero ¿producto de qué? De que finalmente tú puedes engañar con TikToks, puedes engañar con una publicidad, con marketing, con cartón, con esos zapatos que para mí simplemente representan privilegios sociales y desigualdades sociales y no otra cosa. Eh, pero al final del día, la gente va a sentir esta ineficiencia terrible del Estado. Esta ineficiencia. David Chávez te dice, mira, si es que el electorado no se despierta, ¿no es cierto? La derecha no va a tener que hacer mucho esfuerzo para volver a ganar en las próximas elecciones. Yo creo que ese es un tema, este es un tema que es un peligro ahí pendiente. Y esa es la gran carta de triunfo de algunas embajadas, que ya no solamente hay una, sino que son algunas embajadas las que están jugando a los dados con el país, y que creo que puede ser muy eficazmente perfilado por acciones de la fiscalía. O sea, continuar con el lawfare Sí. que tanto éxito les ha dado, insisto, desde con Trump hasta con Daniel Jadwe en Chile, ¿no es cierto? Las cosas le siguen funcionando a pesar de la corrupción, de la evidencia de la manipulación y de la complicidad por parte de los medios de comunicación. Ahí viene el tema de Metástasis, el tema de, ¿cómo se llama la otra? Purga Purga. los testigos protegidos, ¿no es cierto? Y que les obligan a decir cualquier cosa. Es decir, y eso se da aquí, también se dan en los juicios en los Estados Unidos. Lo cierto es que se sigue tejiendo una telaraña, ¿no es cierto?, de mentiras, una telaraña de incriminaciones absolutamente fabricadas para vaciar la democracia, es decir, dejar sin opciones a la gente y resolver lo que debía ser el debate, lo que debía ser la argumentación en torno a propuestas, a soluciones para el país, resolverlo en términos de la aniquilación del enemigo, ¿no? Y Así eso es. puede ser que no se vaya por el lado de la aniquilación física, como ya hicieron con el caso de Villavicencio, pero puede darse por el tema de la aniquilación moral. Entonces, Así es. cuéntanos cuál puede ser el derrotero, porque es evidente, ¿no es cierto?, que la fiscal tiene muchas cartas sobre la manga, es evidente, ¿no es cierto?, que esto de aquí está redefiniendo la correlación de fuerzas y lo que es más triste, está redefiniendo los sentires del pueblo ecuatoriano. Sí, mira, la democracia, como tú bien nos has dejado entrever, es mucho más que ir a votar regularmente. Ahora bien, ni siquiera estamos ahí, porque creo que se le ha quitado valor a nuestro voto. Yo vengo diciendo que en el Ecuador votamos, pero no elegimos, porque no tiene valor nuestro voto. Finalmente se votó, por ejemplo, por Moreno para la continuación de un proyecto político, de una idea de país, de un país más eficiente, con cobertura de derechos, con mayor salud, educación, oportunidades. Se votó por eso, pero no sirvió para nada ese voto. Ese voto fue traicionado, ese voto fue vaciado y no se eligió ese destino finalmente que se quería tener y se distorsionó y se descarriló el país finalmente y con el trujillato que ya hicimos mención hace un instante, pues peor aún, ¿no? Un descarrilamiento institucional. Sí, para perjuicio de la democracia, terrible, lo dijimos un rato, para la persecución de personas que han sufrido enormemente esa persecución. Hay que ponerse un ratito ahí sí, pensar en lo que ha sufrido la gente solo por persecución política. Pero
aún peor si quieres, es que lo sufre el pueblo ecuatoriano en general. Estos niveles de inseguridad ciudadana Bueno, vienen perdón, causados solo también te por ese completo lado. un detallito, Gustavo. Es decir, la traición se da claramente en el gobierno de Moreno, no con el Lazo. Con Lazo la gente sabía qué es lo que venía y se la chupó completa. Sí, Pero también hay una traición con Noboa, porque Noboa claramente decía, yo no voy a continuar con la persecución. Yo voy a sí. superar la polarización, voy a superar este ambiente de odio, y lo primero que hace es continuar con la persecución y exacerbar el tema del odio. Claro, en esos tres ejercicios nuestro voto no ha servido para nada. Con Moreno no sirvió el voto, con Lazo también yo digo que no sirvió el voto, porque si bien me parece que con un poquito de análisis el pueblo hubiera podido concluir que el destino que teníamos con un banquero iba a ser lo que tuvimos, creo que un poquito de conciencia, y para mí la conciencia significa conocer tu pasado, entender tu presente y anticiparte tu futuro. Creo que esos son niveles de conciencia son los que debemos ahondar más en la sociedad ecuatoriana. Conocer un poquito más nuestro pasado, no olvidarlo, discernir el presente y anticipar el futuro. Yo creo que con Lazo hubiera sido bastante anticipable, se podía anticipar bastante lo que nos iba a pasar, pero una gran campaña, un derroche de recursos, marketing y también fraude democrático. ¿Por qué fraude democrático? Porque ofreció una serie de cosas que luego no hizo. Entonces el voto quedó vaciado de contenido también. Hizo exactamente lo contrario de muchas cosas que ofreció hacer, incluso para resumirla, de resolver todos los problemas en 100 minutos, en 100 días, no sé. En fin, abandonó todas las 100 políticas públicas. minutos, era 100 minutos, no 100 sé, 10, minutos. 100 minutos, digo. Y claro, ya solamente escuchando Cabezadas. eso, uno dice, yo no puedo votar por un tipo que diga una cosa así, o sea, pero bueno, la gente cayó un poco en ese engaño, para mí es un fraude democrático, no digo fraude electoral, fraude democrático de no hacer lo que se está ofreciendo, es decir, se le quita valor y contenido al voto. Y Noboa también, Noboa dijo, yo no voy a subir impuestos, subió 4 impuestos. No voy a usar el avión porque la gasolina es costosa y entonces con esto voy a dar becas universitarias. Sigue usando el avión, se basta para temas personales, usa el avión. Entonces, es un fraude democrático. Voy a construir 2 cárceles inmediatamente. Ahí hay un presupuesto de 80 millones de dólares y ¿sabes cuánto se ha ejecutado? $4.000. Y ya va 7 meses. Entonces ya se le fue el 50% básicamente de su periodo Ya, y y en poco su tiempo gran ya tiene que oferta dedicarse no. a la campaña, pues, ¿no? Además. Exactamente. Entonces a eso me refiero que esto es un fraude democrático, no hay contenido. Hay que volver a recordar cuando nuestro voto como sociedad tuvo valor. Es decir, se votó por aquello en lo que se creyó y luego quienes llegaron al poder hicieron exactamente lo que ofrecieron. Y eso, Pedro, permítame decirlo, solo ocurrió en la historia reciente de nuestro país, en la época de la Revolución Ciudadana. Ahí nuestro voto tuvo valor y contenido. Ahí votar significaba elegir. Luego, no, votar no ha significado elegir. Pero incluso más allá de eso, la democracia es más allá que votar regularmente en unas urnas. Es escoger un destino, sí, pero quienes llegan ahí, la democracia es un ejercicio permanente de todos los días en las instituciones públicas, justamente haciendo que estén permanentemente y exclusivamente al servicio del bien común. A veces con error, a veces con ensayo-error incluso, pero enfocados en el bien común. Eso es la democracia. Pero otra cosa es llegar al poder para instrumentalizar las instituciones para perseguir al enemigo, para eliminar al enemigo, instrumentalizarlo para beneficio propio y de privilegio de las élites. Pero todo esto lo sufre el pueblo ecuatoriano y lo sufre también en seguridad ciudadana, porque todo lo que se ha hecho con las instituciones de justicia, policía, fuerza pública en general, fiscalía, de perseguir a los enemigos políticos, lo que ha hecho es que el crimen organizado crezca en un contexto donde debíamos haber hecho una mayor, continuar con ese énfasis que se tenía en seguridad a nivel de la planificación de escenarios futuros. Eso se perdió. Se perdió toda la planificación de la inteligencia antidelincuencial prospectiva. Se dejó de hacer desde el año 2017. Entonces, todo lo que significaba la paz en Colombia también significaba efectos de desarticulación de los grupos y de los GDOs que iban a provocar lo que están provocando ahora. Entonces, toda esa inteligencia
antidelincuencia prospectiva se perdió. Y al El contrario, primer ¿no? Es decir, escrupulo. se le dio mucho más, se le hizo mucho más jugoso al país, se hizo mucho más apetitoso al país con toda la desregulación financiera Y y la todos los debilidad. mecanismos que le han convertido en un centro de lavado, con Y las la leyes debilidad de la institucional. ley de fomento productivo, dizque la ley de defensa de la dolarización, dizque con la ley de creación de oportunidades, dizque, ¿no es cierto? En los hechos Claro. lo que han hecho es un verdadero paraíso para los carteles de la droga que tienen acá no solamente la dolarización, sino todos los beneficios del lavado con la total desregulación y la total, ¿cómo te digo?, ineficiencia de del órgano regulador, pues que el órgano regulador ha sido totalmente bombardeado, desmantelado y totalmente mutilado respecto a sus capacidades reales de ejercer. Ahora, en ese órgano regulador también se incluye a las Fuerzas Armadas, a la policía, porque hay una cuestión que es elemental. A ver, tenemos evidencia de que se ha escalado de una manera brutal la cantidad de droga empacada en exportaciones ecuatorianas capturada en Europa, ¿no es cierto? ¿Y por qué todavía el Ecuador no sabe cuáles son las exportadoras de banano que hicieron los embarques? ¿Desde qué puertos hicieron los embarques? ¿Quién está controlando esos puertos? ¿A través de qué bancos se hacen esos envíos? ¿Cuáles son las autoridades policiales? ¿Cuáles son las autoridades militares de las zonas respectivas? ¿Y cuáles son los ministros? Como por ejemplo lo que apareció con lo del León de Troya, en que apareció con nombre y apellido un señor Bernardo Manzano, ¿no es cierto?, que gerente durante 25 años de la familia Novoa, que era el que repartía las cuotas de banano. ¿Por qué no se aclaran todos esos temas? ¿Dónde está el sistema judicial? ¿Cuáles son las instituciones del país llamadas a perseguir, a aclarar, a resolver, aclarar y resolver estos problemas? Todo lo que tú acabas de mencionar se llama inteligencia antidelincuencial prospectiva. Todas esas preguntas que tú acabas de hacer. Entonces, claro, la seguridad ciudadana es eso principalmente para desarticular las bandas, para cerrar el aprovisionamiento, todo el sistema económico de estas mafias y de estas bandas. Esto la policía le llama secar el pantano. Es decir, evitar que les lleguen flujos económicos. Todo eso se hace con inteligencia antidelincuencial. Todo eso se perdió, todos estos sistemas. Entonces ahora se habla que la seguridad ciudadana, y ni siquiera eso se hace bien, es comprar logística. De comprar aquí chalecos, comprar unas pistolas, han comprado 7.000 pistolas. Gran informe de la Nación de Novoa. Compré 7.000 pistolas, compré 20.000 chalecos, y 60.000 policías. Entonces los demás no tienen chaleco, los demás no tienen dotación. Y las UPCs todas Y abandonadas. además la señora Palencia sale a pedir caridad para poder abastecer a la policía. ¿Imaginas más con qué sueltos de huesos hablar de que a la Policía Nacional había que... Entonces, dónde está el Plan Fénix? ¿Dónde está la prioridad? Mira, en el año 2007, cuando empezaba la Revolución Ciudadana, ¿sabes cómo se financiaba la Policía Judicial? Se financiaba con la venta de las cosas robadas que la policía había recuperado y que la gente no había reclamado y que luego de un tiempo entonces se remataba y se vendía y con eso subsistía la Policía Judicial. Y eso le llamaban autogestión. Es lo mismo ahora. Entonces, que se autogestione, que la ciudadanía, entonces, aparte de pagar impuestos, de que te suben el IVA, disque para el Plan Fénix, pues hay que hacer donaciones para que la policía tenga lo mínimo, ¿para qué? Lo mínimo para subsistir, no más será. Porque para Ya, combatir pero mira, yo creo que más las allá de otras lo cosas. presupuestario, que además yo creo que vale la pena que el derrotero de tu respuesta para subrayar un hecho, ¿no? Es decir, de la plata aprobada, no solamente que ha habido recortes presupuestarios, pero de los presupuestos aprobados, la Escúchame, ejecución ha estado, pero en menos del 50%. Pero si es llegó el terrible. ministro, en plenos apagones, Ujú. el ministro Luque, no el anterior Luque, sino el nuevo Luque, ¿no es cierto?, salió a decir con todo el desparpajo que habían gastado solamente el 2,5%, cuando tenía que haberse gastado el 33% a esas alturas del año. Entonces, Tú sabes, en el tema tremendo. de seguridad que se ha planteado, que es la gran prioridad del país en tema de seguridad, que se ha planteado inclusive una guerra, un conflicto no externo, tampoco ha habido una ejecución presupuestaria suficiente. Entonces, Ningún mira, gasto, hay asignación. más allá de eso, porque la respuesta siempre es que no hay plata, pero hay responsabilidades que debería cumplir la policía, que debería cumplir el ejército, resguardar las fronteras, que no se han cumplido. Responsabilidades, por ejemplo, de cosas que son evidentes. Ya la gente ya ha pasado la página y nadie se acuerda del León de Troya que mencionamos hace un ratito y de la participación de toda la familia del presidente Lazo, pero también de las altas esferas del Banco de Guayaquil en eso.
O sea, nadie responde de eso. ¿Quién tendría que estar? ¿Quién tendría, o sea, La quién fiscalía, tendría que? Pero la no hay fiscalía. ninguna autoridad que cuestione y obligue y exija que la fiscalía cumpla con su deber en estos temas. Bueno, ahí va a haber un juicio político justamente, pero se frustró y se suspendió por las razones de dominio público, del embarazo que tiene la fiscal. Pero la fiscal tiene la fiscalía, sea quien sea, tiene el examen político pertinente previsto en la Constitución. Entonces, todas estas preguntas que tú acabas de mencionar justamente era el escenario para que porque la fiscalía, y esa es mi opinión como abogado, en lo personal, la Fiscalía no está sujeta al aspecto disciplinario del Consejo de la Judicatura. Yo discrepo con quienes decían que la fiscal debía responder disciplinariamente al Consejo. Respeto su opinión, pero ese no es el diseño institucional. Donde sí debe responder políticamente, y es el único espacio en el que ciertas autoridades tienen que rendir cuentas, es la responsabilidad política ante la Asamblea Nacional. Y eso estaba en marcha, había un juicio político, y luego de evacuar y escuchar pruebas y escuchar descargos, finalmente decir es culpable o inocente. Pero acuérdate que un montón de grupos políticos ya dijeron, no, es inocente, no le toquen. Pero si aún no escucharon siquiera los argumentos de los interpelantes, de quienes llamaban, esto es antidemocrático también, porque el juicio político es un ejercicio democrático. Los ciertos funcionarios públicos tienen que ir ante la Asamblea Nacional, pasar por ese ejercicio y finalmente, luego de escuchar pruebas o descargos sin adelantar criterio, como los jueces tampoco deben adelantar criterio, el asambleísta que no impulsa el juicio político debe esperar, democráticamente debe esperar o oír pruebas de descargo, pero no anticipar a blindarle. Bueno, finalmente no se dio ese juicio político por las razones que ya son de dominio público y que he mencionado, pero finalmente es ahí ese espacio. Pero todo lo que tú acabas de mencionar justamente es parte de ese gran deterioro institucional, moral y ético de no investigar todos por igual. Ir súper rápido para algunos, lento para otros. Investigar a unos por razones políticas y no investigar a otros también por razones claramente políticas. No se ha investigado la muerte de Cherres, no está claro también todas las investigaciones que se deben hacer sobre el tema del asesinato de Villavicencio, etcétera. Y cuando vas al día a día de los ciudadanos, encuentras las UPCs abandonadas, no hay capacidad de respuesta del 911, se ha perdido todo el sistema integrado de respuesta para la capacidad operativa. Pero tú bien sabes que la seguridad ciudadana no es solamente la capacidad operativa y de reacción de la policía, ni solamente, aunque muy importante, la lucha contra la impunidad, sino toda la política de prevención de la violencia social que pasa por acceso a oportunidades, acceso a empleo, acceso a educación, acceso a derechos, acceso a esperanza. Esa es la paz social. Esa es la justicia, que significa justicia social para que haya también una justicia de convivencia social y que se disminuyan los niveles de violencia. Latinoamérica es la región del mundo más desigual del mundo y, o coincidencia, la más violenta del mundo también. Entonces hay una relación directa entre esas indecentes desigualdades sociales y la violencia social. Así Ahora, que la mira, seguridad permite, ciudadana que todos aspiramos pasa también por la prevención y el acceso a derechos. Claro, claro. la capacidad operativa de la policía, la investigación de la Pero antes fiscalía. de que se me pase, tú mencionas, ¿no es cierto? Dices, bueno, la fiscalía no está sujeta a la sanción disciplinaria del Consejo de la Judicatura, pero los jueces La- sí. Los Pero yo jueces creo sí, los fiscales que no también. se nos pase este tema porque resulta ser que hay una evidencia, ¿no es cierto? Y ahora siguen apareciendo más evidencias, algunas distorsionadas, algunas presionadas, pero aparecen cosas que son irrefutables. Es decir, José Serrano aparece, ¿no es cierto?, diciendo, miren, aquí está la orden de excarcelación de Norero, en la que el juez se pronuncia y dice, conforme el informe de la fiscalía, ¿sí? Se le declara Ah, inocente. claro. Es decir, no hay a dónde irse. ¿No? Entonces, Exactamente. ¿qué pasa? Tú me has mencionado en algunas otras entrevistas que algunos de los jueces que fueron sancionados por el Consejo de la Judicatura en tu época fueron después reincorporados, además indemnizados, ¿no es Así cierto? es. Recuperaron sus puestos y han tenido todo un prontuariado de actuaciones que favorecen al crimen organizado, que justamente deterioran de manera sistemática esa imagen, ese trabajo de mejoramiento de la justicia y de percepción
de la justicia por parte de la población. Cuéntanos un poquito qué es lo que está sucediendo, qué evidencias tienes tú de esta cuestión y cómo podría resolverse. Es decir, qué alternativa tiene la ciudadanía para defenderse ahorita. Te pongo algunos ejemplos que grafican muy bien esta situación terrible. Claro, hicimos un tema de depuración, de autodepuración en la función judicial, como también se hizo en su momento una depuración policial, porque el aparataje del Estado para ir justamente a esta lucha contra la inseguridad, no puedes tener, si cabe el término ahí sí, al enemigo adentro, pues, porque se te filtra información, porque te frustran el trabajo que la policía ya venía haciendo mejor desde el año 2010, 2011, que mejoró enormemente, se diluía también en malas decisiones judiciales. Entonces vino una reforma judicial, esa así aprobada por el pueblo con todas las condiciones constitucionales de esa consulta y que provocó una reforma judicial. Esa reforma judicial, acuérdate que decían, ah, son solamente edificios, nada más. No, no. Los edificios son logística muy importante para dignificar el servicio judicial, dignificar al juez, se mejoró su remuneración, se le dio carrera, se le dio todo lo necesario, pero también evaluación de desempeño, rendición de cuentas y sistema disciplinario, porque mejoraron tus condiciones como juez, entrando por un sistema meritocrático, del cual me referiré, porque no todos los procesos siempre son perfectos, pero sí disminuyeron los riesgos de que te entre gente mala. Pero en todo caso, se mejoraron las condiciones salariales, el beneficio social para jueces, la carrera, la estabilidad, mejores edificios, computación, tecnología. Pero eso, Pedro, significa modernización. La reforma, tú modernizas con recursos, con tecnología, pero reformas con valores. Y la reforma es ética. Por lo tanto, había que depurar y, por lo tanto, evaluar. Se hizo evaluación de desempeño, había un sistema de atender las quejas de los ciudadanos. Te pongo un ejemplo, decía que puede ser elocuente. Salieron más de 200 jueces de un universo de 2000, 10%, en un lapso de 5 años más o menos. Pero, por ejemplo, un juez Tamayo fue separado por barbaridades que hizo para liberar una banda delincuencial y para perjudicar al Estado en otro proceso judicial contra todo derecho. El Consejo no entra en temas jurisdiccionales, pero sí en infracciones disciplinarias. Salió. Gracias al Trujillato regresó. Bueno, fue el juez que liberó a Rasquiña, por ejemplo. Otros jueces que salieron y volvieron fueron jueces que entraron en una dinámica de beneficio a Norero y a otros. Quienes les hicieron volver están metidos en el caso Purga. La expresidenta de la Corte, la señora Gallardo. Esos fueron los que facilitaron la vuelta de esta gente. Entonces ya había ya unas complicidades. Un juez que está metido en el caso Metástasis o en el caso Purga fue suspendido varios meses en nuestra gestión. Estaba de alguna manera bajo vigilancia, sabiendo que era un juez que tenía ciertas malas compañías, por ponerlo así, fue sancionado. Está ahora en el caso Purga. ¿Qué pasó? Desde el año 2017 se abandonó todo el sistema de evaluación de desempeño, se dejaron de atender las quejas, se dejaron de investigar los procesos, por ejemplo, de sorteos. Acuérdate que luego entró todo un problema de sorteos. Cuando tuvieron nosotros ciertas sospechas y cierta información de sorteos manipulados, acabaron en la cárcel varios funcionarios judiciales que manipularon sorteos y que les probamos en su momento. Entonces hay un sistema de evaluación, de investigación para las buenas prácticas. Eso se hizo. Por eso no teníamos casos Purga, casos, si teníamos jueces sancionados, por supuesto. Pero no esta connivencia, esta penetración del crimen organizado de las instituciones que se dan por el debilitamiento del Estado desde el Trujillato. Se debilita el Estado y quien, por lo tanto, te penetran el Estado, penetran a la Policía Nacional. Entonces, de ahí viene todo un deterioro institucional para beneplácito del crimen organizado. Y es curioso que ciertas élites políticas echan la culpa al pasado a quienes sí hicieron bien su trabajo de lo que está ocurriendo ahora, producto de su mediocridad, de sus ineficiencias y producto eventualmente de su falta de voluntad política de mirar para otro lado y no enfrentar el problema y resolver el problema de la seguridad ciudadana. Entonces eso es lo que ocurre en el sistema judicial ecuatoriano, que Pedro en su momento llegó a ser evaluado como el mejor de Sudamérica en la lucha contra la criminalidad con debido proceso, en una evaluación hecha por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, una de las 50 mejores universidades del mundo, no lo digo yo, en ese escalafón
ubicaban a Ecuador en el primer lugar de Sudamérica ¿Puedes, en por favor, eficiencia. enviarme para poner dentro de, Claro, de las referencias de este video, ¿no es cierto? Va a aparecer en el YouTube el link, el enlace para este documento. Mira, pero yo creo que es importante yo te lo entender envío. que esta situación es crucial si es que hay una comunidad que lo valide, una comunidad que lo discuta, que lo critique. ¿Dónde están los abogados del país, los estudiantes de derecho? ¿Dónde están las facultades de derecho? ¿Dónde están los colegios profesionales que no salen por los fueros, digamos, de lo que sería la lucha por la justicia, la lucha por el derecho, la lucha por la verdad, la lucha por el debido proceso? Es decir, ¿qué está Sí, pasando? sí, ahí falta sin duda una voz mayor de los gremios sobre este tema, ¿no? Que yo entiendo que siempre han sido críticos casi con todas las gestiones, sobre todo con la nuestra, fueron tremendamente críticos y yo lo aceptaba siempre porque además me parecía que me daban información útil para mejorar en algunas cosas, así que esas críticas, pero curiosamente ahora lo hacen fatal los consejos de judicatura posteriores han sido nefastos y no se escuchan esas voces como se debían escuchar y ahí pueden haber intereses de otra naturaleza. Porque mira, nuestro consejo de la judicatura, yo digo razonablemente, Pedro, recibimos un sistema de justicia en soletas, postrado, y lo dejamos muchísimo mejor de lo que recibimos y los datos no mienten. Por ejemplo, las audiencias fallidas, audiencias que se convocan y no se realizaban, llegaba a más de un 30% de audiencias convocadas y que no se hacen, porque no fue el juez, porque no fue el fiscal, porque no trajeron al detenido, porque no fue el policía. Tiempo perdido, recursos mal usados, etcétera. Y dejamos un sistema con el 97% de audiencias convocadas y se instalaban. Te puedo dar 20 ejemplos más de que los números acompañan esta afirmación mía, que no es una opinión, sino un argumento, de que dejamos un mucho mejor sistema de justicia que el que recibimos. Y nadie puede decir que ninguno de los vocales del Consejo de la Judicatura de aquella época iba a los despachos de los jueces a presionar jueces o había audios. Y estuvimos 5 años ahí, ¿no? ¿Y qué pasó después? Vinieron los que decían que nosotros habíamos actuado mal y nunca lo han podido probar. Nunca han podido probar que sacamos un juez por motivos políticos. Todos fueron por estos jueces de estas características que volvieron luego a librar a Rasquiña y otras cosas. Eh, ¿Qué hacían estos vocales del Consejo de la Judicatura posterior? Iban al despacho de los jueces a pedir que le ayuden a la Yori a nombre del señor Lazo. Y eso está grabado en audios. Esas cosas pasaron Bueno, después con el proceso. y hay rastros que se pueden, en otros casos, se pueden hacer muy nítidos los rastros, por ejemplo, en todo el rollo este de los señores Isaías y del vuelto de los Isaías, ¿no? Se ve todo el tráfico de influencias, la repetición de los mismos nombres y la violación de los procedimientos, la falsificación de documentos como el pronunciamiento de este Tribunal de Derechos Humanos. Es decir, Claro, y luego aparecen funcionarios del Consejo de la Judicatura, directores provinciales, etcétera, que dicen, sí sabíamos, pero era un secreto a voces. Pero tu responsabilidad como funcionario público es actuar. Es ante el rumor ya debe uno alertarse. Y esa era nuestra instrucción. Hasta el rumor debe ser de alguna Tú, manera tú investigado. mencionas, dices, has dicho varias veces el tema, o sea, ha surgido, ¿no? El tema el término indefensión. Hay un experimento en psicología, un experimento muy cruel además, Seligman, que creo que todavía vive, de los años 60, que demostraba y planteaba como el tema de la indefensión aprendida. Entonces, si es que haces bien, te dan palo, y haces mal, te dan palo, te das para un lado, te dan palo, te das para el otro lado, te dan palo, lo que te conviertes es en un zombie, ¿no? Y te restringes, te inhibes de cualquier actuación. Entonces, resulta ser que en esta indefensión aprendida, que es el tratamiento que nos están aplicando, en este caso específico se vuelve particularmente vicioso, porque el momento en que uno empieza a respirar algo, uno regresa a ver con entusiasmo alguna acción de la fiscalía que dice, bueno, por aquí ya se encontraron a estos jueces corruptos, ¿no? Resulta ser que está totalmente contaminado con esta situación selectiva que hablábamos al principio de privilegios y dedicatorias, ¿no es cierto? En las que también se empiezan a establecer instituciones de la injusticia y de la infamia, como es el tema, este mecanismo de los testigos protegidos, ¿no? Entonces, ¿qué puede esperar el país
en vísperas, digamos, de nuevas elecciones, de estos procedimientos viciosos y viciados, viciosos, viciados y viciadores, en lo que vienen con los casos que has mencionado del metástasis, de purga. Es decir, más allá de lo que podría ser una esperanza y que a veces la capitaliza políticamente de manera muy hábil la fiscal, ¿no es cierto? Aparece, ¿no es cierto?, claramente un propósito para enlodar a otra gente. Claro. ¿Cómo ves vos esa situación? Sí, porque mira, justamente por esa selectividad te queda esa sensación. Y te queda la sensación de que de pronto, incluso en el caso de metástasis o purga, de pronto no están todos los que son ni son todos los que están. O sea, te puede quedar esa sensación. ¿Por qué? Porque hay una práctica de selectividad. Y la justicia, para ser justa, no puede ser selectiva. Tiene que tener una igualdad de tratamiento. Puede tener limitaciones de tiempo, puede tener limitaciones de recursos para no poder atender todo, y eso tiene que ser solventado con una política pública de mejoramiento progresivo de su capacidad operativa. Eso puedo entender, que no pueda hacer todo al mismo tiempo. Pero una cosa es ser selectivo, pues. Intencionalmente investigar a unos y no investigar a otros, y caer en un abuso también de las estrategias de la colaboración eficaz. Fíjate que eso, cuando se usa correctamente, es cuando no tienes otro mecanismo de investigación. Es el excepcional, no la regla. Aquí se ha convertido en la regla. Entonces, ni siquiera investigas, te basas solamente en una supuesta cooperación eficaz que además tendrías que verificarla permanentemente con elementos materiales, no Claro, quedarte no, solamente en no es los dichos de la alguien. palabra, una persona que está siendo amenazada y dice, o me dices esta cosa o te meto a la cárcel, ¿no es cierto? El otro dice esa cosa y ya se asume eso como prueba definitiva, cuando, sobre todo en derecho penal, me imagino que se requieren pues otras corroboraciones que eviten que sea la palabra del uno contra la palabra del otro, ¿no? Así es. Es un mecanismo bien norteamericano, bien gringo, que funciona correctamente en un sistema donde los premios son enormes, que igual en nuestro sistema hasta el 90% te bajan la pena. En Estados Unidos puede ir hasta más, pueden excluirte de la pena, pero con elemento material posteriores. Si tú me colaboras, pero no me quedo en tu testimonio, tienes que haber una corroboración material de todo El esto. caso más Y como patético excepción, es el del señor Odebrecht, ¿no? Que ha sido el culpable de toda la corrupción en cada uno de los países de América Latina y sin embargo no tiene ningún cargo. claro, pero tiene que haber siempre en esto, pero tiene que haber una corroboración material. No te puedes quedar exactamente con una testimonio que puede ser usado justo para eso, lo que acabas de mencionar, para persecución política. Deja de ser persecución política cuando un político queda claro que hay un elemento material que grafica su responsabilidad y te queda la sensación al menos o las certezas de que no hay corroboración de su culpabilidad cuando se da por la fuerza de las circunstancias, como algún periodista dijo en algún momento en relación al juicio de Glass, o cuando se trata simplemente de coger la opinión, el descargo que alguien hace en su testimonio para salvarse él. Y toda la teoría te dice, no, no puedes quedarte solo con el testimonio de alguien con colaboración eficaz. Y además, insisto, no puede ser la regla, es la excepción. La fiscalía tiene que investigar y de la investigación tener elementos que corroboren que con una cooperación eficaz puedas tener más información para dilucidar los casos. Pero la justicia no puede ser selectiva y ese es el gran problema que el Ecuador sufre en este momento y por lo tanto no te puedes quedar con la tranquilidad de saber que alguien ha sido juzgado con el debido proceso y es fundamental que la verdad prevalezca en una sociedad para que haya un crecimiento ético y quienes la hagan, la paguen. Por supuesto, de cualquier tendencia política que ésta sea, izquierda, de derecha. Quien comete infracciones penales tiene que sufrir las consecuencias, pero no puede ser utilizada la justicia como un instrumento de persecución. Y insisto, esto, ¿qué va a pasar más adelante? Pues necesitamos realmente, yo en esto no soy de la posición de echarle la culpa a la gente y que la gente escoge y escoge mal. Yo creo que las responsabilidades son principalmente de las élites políticas, de los actores políticos, de los liderazgos políticos, que unos, claro, ejercen este trabajo en condiciones de alto riesgo, porque pueden ser acusados de cualquier barbaridad solo para ser excluidos del escenario. Entonces es antidemocrático el funcionamiento de las instituciones de nuestro país. Pero se requieren estos liderazgos para justamente crear mayores niveles de conciencia y ser el contrapeso a esas opiniones generalizadas de los grandes medios de comunicación o de las persecuciones políticas.
porque la gente se alimenta de eso, de lo que ve, de los liderazgos, de las opiniones, de los fundamentos. Yo creo más en la libertad de pensamiento que en la libertad de opinión realmente, porque a través de la opinión se escucha cualquier barbaridad. Lo que se debe hacer es argumentar pensamiento y transmitirlo a la gente. Es duro, es muy difícil, es cuesta arriba, pero ese es el mecanismo para que los ciudadanos a la hora de elegir tengan los elementos suficientes para escoger vía pacífica, es decir, en las urnas, su destino. Porque lo otro es caer en una destrucción social aún mayor. Yo no creo en... Se puede producir estallidos sociales explicables, pero que no nos conducirán tampoco a ningún progreso, porque el progreso tiene que ser democrático en las urnas, pero con niveles de conciencia, y creo que ahí ese es el desafío de los actores políticos en nuestro país. Gustavo, vamos cerrando entonces esta reunión. Quisiera unas últimas palabras tuyas, sobre todo para la ciudadanía, la gente de a pie, y cuáles son las alternativas, qué podríamos hacer, cuáles son los mecanismos que todavía están no en manos de esas élites, ¿no es cierto?, políticas, no en manos de las autoridades que están llamadas a cumplir con su deber, pero que no lo están haciendo, sino para la gente común. ¿Cómo evitamos que siga volviendo efectivo este mecanismo, esta agenda de indefensión aprendida que nos están aplicando? Mira, nos están siguiendo el hilo de lo que tú acabas de plantear. Nos quieren conducir a ese falso dilema de o seguridad o derechos. Es decir, dame tus derechos para darte seguridad. ¿Y Que ha cómo? sido la consigna en México, en Colombia, como un elemento para la represión y mimetizado como que fue una lucha en contra de la droga. Porque una sociedad con temor y con miedo es más fácilmente manipulable. Entonces, y sometible. Entonces, claro, nos llevan a este falso dilema desde todas las vías mediáticas, dejando que la delincuencia, no haciendo el trabajo que el gobierno debe dar. Entonces nos dicen, dame tus derechos, tus garantías procesales, estados de excepción, quitándote derechos, no me ocupo de lo social y no protestes que no tengas salud y educación, porque te estoy buscando seguridad. Entonces te meto miedo. Ese es un falso dilema que la sociedad tiene que superar. No, no, el Estado no está para quitarnos derechos y darnos seguridad o para darnos derechos sin seguridad. No, no, el Estado tiene que hacer ambas cosas. Nos tiene que dar seguridad y nos tiene que garantizar derechos. Nos tiene que garantizar derechos y nos tiene que dar seguridad. No podemos caer en la lógica del temor y estos falsos dilemas con los cuales nos manipulan más. Entonces necesitamos entender esto. La fórmula del desarrollo humano es que haya seguridad y que haya derechos, que haya políticas sociales, pero las políticas sociales tienen que hacerse a la luz de los principios de igualdad de oportunidades, de romper las desigualdades sociales, porque no tendremos ni seguridad, ni tendremos desarrollo humano si no tenemos en ambos lados políticas basadas en la garantía de mis derechos y en el acceso a mis derechos de educación, salud y trabajo. Es esa visión integral de Estado la que tenemos que recuperar. Y los ciudadanos tenemos que aspirar a eso. Tenemos que aspirar no a que me den seguridad y ya veré yo cómo me arreglo la vida. No, porque eso no será seguridad. El Estado no me dará seguridad si es que no tengo acceso a trabajo, a derechos. Entonces salgamos del falso dilema de me da seguridad aunque me quites derechos. No, no habrá seguridad si me quitan derechos. No tendremos ni derechos ni seguridad si creemos que ese es un dilema en el que debemos aspirar y conformarnos. Entonces necesitamos que la clase política, que los líderes políticos, que los grupos sociales, que espacios como el tuyo, vayamos generando conciencia en el que los ciudadanos debemos entender que nuestro rol como ciudadanos es tener derechos y tener también seguridad, ambas cosas, y romper estas lógicas de estos falsos dilemas de o seguridad o derechos. No, nos quedaremos sin seguridad y nos quedaremos sin derecho bajo esas lógicas, y tenemos que darle información a la ciudadanía de algo que tú sabes mucho mejor que yo, de los niveles de ejecución presupuestaria. Hasta el mes de abril, apenas del 1% del presupuesto general del Estado se había ejecutado, prácticamente cero en salud,
en salud 5%, en educación prácticamente cero, así no vas a tener seguridad nunca. Y en seguridad mismo, ninguna ejecución. Entonces hay que recuperar esa visión de Estado integral, donde el gobierno y las instituciones están permanentemente trabajando para que la gente mejore sus niveles de acceso a derechos y también tenga seguridad ciudadana. Esa es mi reflexión final, estimado Pedro, y gracias por tu invitación. No, muchas gracias a ti, hombre. Un gran abrazo y hasta la próxima oportunidad. Mucha Que suerte. estés muy bien. Gracias.